tal? Bienvenidos a un episodio más de Somos lo que somos, un podcast sobre el Bayern Múnich en español. Pues mi nombre es Gustavo y aquí estoy listo y emocionado a un capítulo más. Muchos temas, capítulo importante, capítulo largo y tendido. Después de haber ido a Augsburgo para el último partido de la liga, bueno, se viene un innecesario parón de selecciones apenas en la jornada 2 que corta el ritmo, que cansa las piernas en un momento completamente innecesario y terriblemente planeado. Pero bueno, eso nos da de alguna manera vía libre para hablar de otras cosas, para ir más despacio, para tomarnos las cosas con calma, como me gusta, como espero que les guste, porque esa es la propuesta. Además del partido, pues ya llegó la fecha límite, se cierra el mercado de fichajes y ahora sí ya podemos también darle lugar a comentar la plantilla que se tiene, analizar los fichajes que se hicieron, claro que las ventas, y sobre todo darle lugar a la idea, al proyecto que se tiene, porque pareciera que muchos no comprenden un poco como la intención que es del Bayern, y se entiende porque es una decisión difícil, es una decisión completamente polémica. El Bayern, la apuesta que hace es ir en contra del fútbol moderno, es ir en contra de los grandes fichajes, es ir en contra del despilfarro de dinero. Así que, pues sí, ir en contra de todo lo que están haciendo la mayoría de los clubes va a generar polémica, va a generar escándalo, y eso es lo que está viviendo el Bayern hoy en día, sobre todo con las críticas, me parece, de fuera, sobre todo con aquellos que han hecho los grandes fichajes, que han gastado cantidades completamente exorbitantes. Pero pues bueno, vamos a comentar lo que se hizo, vamos a comentar un poco lo que quiere el Bayern, lo que busca este Bayern, que créanme, falta de hambre no es, todo lo contrario, la ambición está más que nunca. El hambre y las ganas de ganar, de ir por todo este año, ahí está. Así que iremos a eso, lo hablaremos y nada, pues les pido un poco de paciencia, que pausen el video, pausen el capítulo si lo están escuchando por otras plataformas, porque bueno, pues la intención es generar hoy un episodio un poco largo, justo para dar un poco de entretenimiento ahora que no tenemos Bayern. Pero bueno, pues sin más por el momento a empezar, y yo creo que pues viene bien empezar a lo mejor por la vía más polémica, que es el tema de los fichajes. Y curiosamente, hoy, el 2 de septiembre, le acaban de dar un premio al tan odiado en estos días Uli Hoeneß, por su trayectoria, por lo que le ha aportado al fútbol alemán. Y pues bueno, él aprovechó para hacer unas declaraciones que son bastante interesantes y que al mismo tiempo dejan ver cuál es la intención del Bayern en estos años, ¿no? Y no solo en esta temporada, sino en temporadas pasadas. Dice Uli que esta temporada el Bayern es el underdog en la Champions, y tiene toda la razón. Incluso los propios aficionados parece que no creen mucho en el equipo. Dice Uli que se emociona porque vamos a entrar a la competición como lo hizo alguna vez el Hoffenheim, y nadie apuesta por nosotros. Coincido un poco con él, y la verdad eso a mí me emociona, porque me atrevo a decir que ahí, cuando el Bayern no es el favorito, es cuando mejor juega, es cuando justo sabe dar la mejor cara, ¿no? Ahí cuando le toca aportar ese extra y tener que luchar, tener que poner un poco más de su parte que lo que tendría que hacer contra rivales más a modo, ahí es cuando el Bayern logra salir avante. Recuerdo una Champions hace poco, no sé si todavía estaba Nagelsmann, me parece que sí, en la eliminatoria contra el Salzburgo, en donde pues justo el Bayern era amplio favorito, y en el partido de ida Salzburgo sorprende, justo porque el Bayern entra con la pierna fría, tibia, sintiéndose superior, ¿no? Un asunto que al Bayern le cuesta mucho, pero en el partido de vuelta, donde tenía que ganar, donde tenía que meter la pierna, bueno, logra darle la vuelta, y si no me equivoco, lamentablemente después el Villarreal termina echando al Bayern, y me atrevo a decir que desde las mismas condiciones.
Pero bueno, sigo con la siguiente, ¿no? Y que esta es muy importante, en donde le preguntan a Uli sobre las ofertas millonarias que han recibido los clubes alemanes esta temporada y dice que esto no puede terminar bien. En la Bundesliga debemos ir por nuestro propio camino y ser un ejemplo. Y que curiosamente, esto lo digo yo, eso es lo que intenta hacer el Bayern, o mejor dicho, eso es lo que está haciendo el Bayern. Ir por su propio camino y siendo un ejemplo. Hablaremos más a detalle de esto porque sé que muchos no les está gustando, a muchos les está generando dudas, les está generando mucha incertidumbre, pero lo más importante es reconocer eso, que el Bayern está siendo fiel a su identidad, a su proyecto, que no se está dejando llevar por lo que están haciendo el resto de equipos a nivel global y que está siguiendo lo que ellos han decidido seguir desde hace un par de años. Sigue Uli, en donde dice que tenemos que mostrar fortaleza y no aceptar el dinero de árabes ni de fondos de inversión americanos. La Federación de Fútbol Alemán debe asegurar que los clubes nunca tengan que aceptar ese dinero. Esta es una declaración bastante potente que de alguna manera le va a dar o va a terminar siendo un poco sin querer queriendo el corazón o la esencia de este capítulo. Sobre el mercado de fichajes dice que está completamente loco, que está sorprendido por lo que ha ocurrido en el fútbol internacional en las últimas 6 u 8 semanas. Y sí, me parece que ha sido uno de los mercados más locos que yo recuerdo, y no necesariamente por jugadores yéndose de un lado a otro, sino por las cifras, ¿sí? O sea, no por jugadores, no sé, a lo mejor jugadores, ¿cómo decirlo? Como franquicia yéndose a equipos rivales, ¿no? No se vea que el Chelsea compró a Haaland ahora, ¿no? O que el Barcelona compró a Mbappé, por decir alguna estupidez, ¿no? O sea, pero no es ese tipo de locura, ¿no? Sino que el Newcastle pagó 90 millones por Voltemade, ¿no? O que el Liverpool gastó 300 millones en solamente 2 jugadores, ¿no? Es eso, ese tipo de locura. Le preguntan a Uli sobre la Premier y los traspasos millonarios y dice que es completamente ridículo. En algún momento la gente dirá, están completamente locos. En el fútbol alemán debemos ir por nuestro propio camino. Y le pido a todos en esta sala que nunca acepten el dinero que está echando todo a perder. Y en esto tiene bastante razón, creo yo, Uli Genes, porque pues sí, el Stuttgart, por ejemplo, ahora tiene 90 millones en sus bolsillos, pero se ha quedado sin el jugador pilar de su proyecto a 2 días de que cerrara el mercado, ¿no? Y si de por sí el Stuttgart enfrentaba la temporada con dudas, ahora que no tienen a su jugador más importante, que es Nick Voltemade, o era Nick Voltemade, ¿de verdad valían la pena esos 80, 90 millones de euros? Muy probablemente el equipo se quede sin Champions, sin Europa, muy probablemente va a haber una decepción ahí. El mismo entrenador ya está enojado, el sobrino de Genes ya está molesto, en donde pues le quitan a su arma más importante, y ahora qué va a hacer, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esos son los dos, el otro lado de la moneda, ¿verdad? No nada más es el jugador que llega, sino también hay que ver el jugador que se va, y esa es la crítica, ¿no? Una crítica que encaja perfectamente con la identidad histórica del Bayern. El club bávaro está tomando la dirección contraria del fútbol moderno. Y eso es el corazón, y yo creo que lo voy a tener que poner en el título de este capítulo. Bayern toma la dirección contraria del fútbol moderno. Entonces se entiende perfecto que la gente esté enojada, ¿no? O sea, no culpo a nadie, ¿verdad? O sea, el enojo está bien fundamentado, vamos, ¿no? O sea, es completamente entendible, es completamente justificable. El hecho de que el Bayern tome la decisión de ir en contra del fútbol moderno, pues es ir en contra de la norma, es ir en contra de lo que todos están haciendo, es ir en contra de las aspiraciones de muchos, de querer ver que el club ficha a ciertos jugadores, que el club dé golpes sobre la mesa gastando dinero. Y pues claro, eso genera incomodidad en muchos sectores, sobre todo porque pareciera que ahora la consigna es que para ganar la Champions hay que fichar. ¿Y será que es así? ¿Será que hay que fichar de forma alocada? Curiosamente, el último ganador de la Champions, el PSG, su presidente
cita a Rummenigge una vez que gana la Champions. Rummenigge, alguien que estuvo mucho tiempo entre las filas de la dirección del Bayern, bueno, le había aconsejado al presidente del PSG que la Champions iba a llegar el día que la dejara de buscar tan desesperadamente, y pues bueno, llegó. No me parece que sea una coincidencia, y al contrario hay que tomarlo esto como un gran halago. Así que hay que tener muy presente este tipo de circunstancias. Claro que es entendible la molestia, pero hoy vamos a profundizar por qué el Bayern toma esta decisión de ir en contra del fútbol moderno. No es nada más una cuestión de tradición, no es una cuestión de nada más estar cerca de la gente de Múnich y de los valores y de la cultura. No, es una apuesta que está ahí buscando ganar, buscando quedar arriba. Esto al final no es un sprint de 100 metros, no es una carrera bastante larga, y el Bayern la quiere ganar. La quiere ganar, curiosamente, yendo en contra del fútbol moderno. Hoy en día el mercado dicta que el éxito está ligado a inversiones gigantescas, a nombres que pesan más que los proyectos deportivos, a nombres que parece que pesan más que la propia camiseta, y a fichajes que se celebran como títulos. Y eso es lo que ha sido este verano. El Liverpool, o los aficionados del Liverpool, del propio Newcastle, del Chelsea, del Arsenal, celebran la llegada de jugadores como si de la Champions se tratara. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Bayern pierde, ¿verdad? Pero está bien. O sea, desde aquí lo digo, que se queden con esos títulos, ¿verdad? Porque nosotros vamos por otros, vamos por los que se juegan en la cancha. El Bayern está colocado, como lo decía ya, en el extremo opuesto. No busca reconocimiento por ganar en el mercado, sino por ganar en la cancha. Y esta postura no nace de una falta de ambición ni de un intento romántico de rescatar viejas formas de gestión. Ojo, es una decisión estratégica basada en la convicción de que la manera más sostenible de conquistar títulos no es gastando más que el rival, sino construir un equipo competitivo, sólido y coherente con una identidad. El mensaje de Hoeneß va más allá del Bayern. Es un llamado al fútbol alemán a resistir la tentación del dinero fácil, y lo que critica no es únicamente la inflación de fichajes, sino la pérdida de independencia y la dependencia de capitales externos que terminan condicionando la cultura de los clubes. Porque, ojo, tenemos un ejemplo muy reciente que es lo que le pasó al Barcelona, en donde se llena de dinero con la venta de Neymar, y que no supo qué hacer a partir de ahí. Que eso fue un club que tenía una identidad completamente identificada. Todo el mundo sabía lo que jugaba el Barcelona, todo el mundo sabía lo que el Barcelona representaba, y empiezan a comprar jugadores a diestra y siniestra sin un plan más que, al parecer, gastarse el dinero y llenar los huecos que se habían quedado, ¿no? Entró en una crisis tremenda en la que todavía está batallando para salir, pero gracias al trabajo que se está haciendo, gracias a voltear a ver a la Masía, voltearon a ver hacia adentro, y sí, ahí estarán, ¿verdad? Pero se ha vuelto otra vez ese equipo reconocible que ha rescatado su identidad. Y no es una cuestión romántica, no es una cuestión de la camiseta, de los colores, sino de un proyecto, una apuesta. Y esa apuesta, pues bueno, los llevó a las finales de Champions, y no sé muy bien cómo les fue en la liga, pero creo que bien, ¿verdad? Semifinales de Champions. Pero bueno, el asunto es que esos huecos que estos equipos intentan llenar a diestra y siniestra con jugadores, con compras, con nombres, el Bayern lo intenta llenar con una estructura, o no lo intenta, lo está llenando con una estructura. Entonces, vamos a quedar a que quede muy, muy bien subrayado. El Bayern ya tomó una decisión estratégica. Hay proyecto. Y el proyecto, la decisión estratégica, el objetivo está en la decisión contraria al fútbol moderno. Eso es lo que hay que entender. No es que sea un equipo o un club sin rumbo, sino que su rumbo está en el sentido opuesto del que todos los demás están tomando.
La mayoría de equipos con el dinero se están volviendo, más que en clubes o entidades futbolísticas, culturales o deportivas, se han vuelto franquicias que se parecen más a los equipos de la NFL o de la Liga de Baloncesto de Estados Unidos, donde culturalmente representan muy poco y que además como proyecto deportivo también ofrecen poco. Hay que dar cuenta de la historia de este club, en donde este equipo nunca dependió de nombres. El Bayern nace como un club pequeño. Hay que recordar que el Bayern queda fuera de la Bundesliga cuando se crea y que el equipo tuvo que luchar por el ascenso. Al Bayern nunca se le ha regalado nada, al contrario, ha peleado por lo que tiene y ha sabido pelear y ha salido adelante, ha ganado. Cuando se crea la Bundesliga, el Bayern empieza en la liga regional o en esos momentos en la segunda categoría y logra llegar a primera. ¿Con quién? Con un proyecto, ¿verdad? No tuvo que traerse a jugadores que estaban ya consolidados en la Bundesliga en su momento. El equipo de esa época se creó con jóvenes de la región como Beckenbauer, como Mayer, como el propio Müller. Y este equipo se creó, se formó desde adentro, no de afuera hacia adentro. Después, la era de Ottmar Hitzfeld y más tarde con Jupp Heynckes también se caracterizó por proyectos estables y de largo plazo, no por chequeras ilimitadas. Incluso el triplete del 2013 y el 2020 fueron conquistas de un equipo colectivo, bien trabajado, con jugadores en plenitud y fichajes inteligentes. Nunca los más caros. La tradición del Bayern ha estado siempre más cerca de fabricar campeones que de comprarlos. Hace unos días sale una conversación que me parece tiene Company y Eric Dyer con Thomas Müller, en donde se quejan un poco del estado de las canchas de la Saarbrückenstraße. Y Thomas Müller a esto le responde, donde pues sí, a lo mejor tienes razón y las canchas están en mal estado, pero una disculpa, no nos habíamos dado cuenta, estábamos demasiado ocupados ganando títulos. Y pues sí, esa actitud a la que muchos odian, a la que muchos les cae gorda, ese es el Bayern. Y por eso le llueven las críticas cuando hay equipos gastándose literalmente miles de millones de euros y no nos pueden ganar. Entonces, calma. Vamos a hablar del presente, un mercado inflado y un club que no compite ahí. Hoy el fútbol moderno vive en una época de inflación brutal. Los precios de jugadores en la Premier League, los sueldos en Arabia Saudita o las operaciones financiadas por fondos de inversión, pues han llevado el fútbol a una burbuja que difícilmente se va a sostener. Ojo, ojo. Y el Bayern sabe esto, lo tiene observado y entiende dos cosas. No puede ni quiere competir en este terreno. Primero, porque la Bundesliga no genera los mismos ingresos que la Premier, porque su modelo de negocio se basa en la sostenibilidad. La visión de Heynckes es clara. El Bayern no busca ser esclavo de capitales externos ni de la obsesión por figurar en el mercado. Prefiere gastar menos para hacerlo con inteligencia y en jugadores que además encajan en la filosofía del club. En ese sentido, ir a contracorriente no significa ser ingenuo ni poco ambicioso, significa no dejarse arrastrar por una dinámica que tarde o temprano va a explotar. Y ahora, ojo, entiendo porque hasta aquí lo que he dicho, pues pareciera que el Bayern no tiene hambre, ¿verdad? Que no tiene ambición, en donde simplemente no puede competir y no quiere competir. Ojo, ¿verdad? Entiendo que hasta aquí así suena, pero como les había dicho, paciencia. Ahorita vamos. El futuro del equipo pues es la sostenibilidad como una ventaja competitiva. Si miramos hacia adelante, la apuesta del Bayern cobra todavía más sentido. Cuando los clubes que dependen de capital externo o de contratos inflados se enfrenten a crisis financieras o restricciones normativas, el Bayern seguirá teniendo un modelo sano capaz de invertir en lo que realmente importa. Primero,
formación de talentos jóvenes en su academia. Segundo, la retención de jugadores claves que ya entienden el ADN del club. ¿Como quién? Como Kimmich, como Davis, como Musiala, como Pavlovic, que se les renovó el contrato en esta temporada pasada. Inversiones selectivas en posiciones críticas, no para llamar la atención, sino para reforzar el equipo. Además, el Bayern entiende perfecto que la batalla no se libra en los despachos, no se libra en el mercado, no se libra con los, no se gana en el tweet de Fabrizio Romano. La competencia está en la cancha. Su récord en la Champions lo demuestra. Décadas siendo protagonista, con presencias constantes en las fases finales, récord de victorias en la fase de grupos, una racha tremenda de no sé cuántos partidos, creo que 50 son los partidos consecutivos que el Bayern ganó en la fase de grupos. El Bayern, ojo, no renuncia a competir, elige otro campo de batalla. El hambre está en otro lado, no en traer al jugador más caro. Cuando se dice que el Bayern no quiere competir en el mercado de fichajes, pues sí, como lo decía, la frase puede sonar a resignación, pero la realidad es completamente otra, y aquí es donde tenemos que reagruparnos, aquí es donde tenemos que recordar que nosotros somos nosotros, ser lo que somos. El Bayern sí quiere competir, claro, solo que en la cancha y con un plan distinto al resto de Europa. Entonces hay que ir a ese plan. El hambre está ahí, el objetivo sigue siendo el mismo: ganar la Bundesliga, ganar la Pokal y llegar lo más lejos posible en la Champions, dando cuenta que los partidos de eliminación directa, pues sí, son difíciles, y que por más que tengas una racha perfecta, a veces basta con un mal pase de Ulreich en la salida a Benzema para que la Champions se caiga, ¿verdad? O tener todo el partido dominado como contra el Chelsea en la final en casa, y que con un solo tiro de esquina que tenga el rival te empatan, ¿verdad? O sea, ese es el fútbol cuando es así, a un solo partido. A veces, aunque seas completamente superior, todo depende de una jugada, lamentablemente. Entonces, por eso es que la Champions es el betún, porque se entiende que no todo depende de uno mismo, y donde muchas veces el Bayern ha sido el mejor equipo de Europa, pero un solo error o una jugada con mala fortuna o una pobre decisión arbitral nos echa fuera, ¿no? Pero bueno, el hambre sigue estando ahí. Se quiere ganar la Champions, se quiere ganar la Liga, se quiere ganar la Pokal, se quiere ganar todo. La diferencia es que el club cree que esto se puede hacer sin tener que gastar más de 150 millones por temporada, y que la intención es construir un bloque sólido, con una identidad clara y con jugadores que encajan en un proyecto deportivo real. Y esto no se hace en el verano. En el verano no se construye un bloque sólido, en el verano no se construye una identidad clara. Eso se hace a lo largo de todo el año, ¿verdad? Eso no se hace nada más en el mercado de fichajes. Por eso es que se tiene la renovación de jugadores como los ya mencionados. Tenemos que voltear a ver los que están aquí, ¿no? Jugadores de casa, jugadores de Múnich, jugadores de la academia, pasando por Stanisic, pasando por Pavlovic, por Davis, por Musiala, por Kimmich, hay que mencionarlo, ¿no? Porque es el corazón del equipo en estos momentos. Tenemos que hablar de Goretzka, tenemos que hablar de Upamecano, tenemos que hablar del propio Neuer, de Olise, de todos estos chicos que, pues bueno, hoy en día representan la esencia, representan el proyecto del club. Entonces el Bayern tiene identificado 3 terrenos en los que quiere competir. El primero, pues, es en la cancha y como equipo. Mientras otros construyen escaparates de estrellas, el Bayern construye un equipo. Y la convicción aquí es que un colectivo bien trabajado puede imponerse los proyectos más caros. Ya lo vimos contra el PSG en el Mundial de Clubes. El triplete del 2013 y la Champions del 2020 son la prueba. Se ganó contra planteles con mayor gasto, pero claro, con menos identidad. Y cuando hablo de identidad, no hablo desde los valores o la ciudad de Múnich, sino desde un proyecto deportivo, de querer saber a qué jugamos, de querer tener
una mentalidad de cómo somos, de quiénes somos y de demostrar eso en la cancha. Y ojo, no lo hablo desde lo cultural, sino desde lo deportivo. Un equipo que no se rinde, un equipo que mete la pierna, un equipo que lucha, un equipo que va siempre adelante, un equipo que siempre es propositivo, un equipo que vaya a la cancha que vaya, intenta dominar al rival, no importa si es favorito o no. Dicen en mi ciudad, lo que importa es que debes ganar. En la formación y el desarrollo del talento, ese es el otro terreno donde el Bayern quiere ganar. El Bayern sabe que no puede igualar las inversiones de la Premier y no lo intenta, pero sí puede formar jugadores que luego valen lo mismo o más. ¿Por qué? Porque ustedes creen que estos jugadores por los que se pagan sueldos millonarios, por los que se pagan estas transferencias tan increíbles, sienten la camiseta, sienten el equipo, sienten el club. Pues no, y eso importa mucho, porque al momento de estar jugando, al momento de ir en un balón dividido, eso marca la diferencia. Que los jugadores se juegan más que un sueldo, se juegan el orgullo, se juegan las ganas de ganar, las ganas de ser los mejores. Entonces, el Bayern quiere esos jugadores, y esos jugadores no suelen ser los que persiguen los grandes salarios o los que persiguen los grandes, como se dice, ya lo había dicho por ahí, los escaparates, ¿no? Esos son otros, los que trabajan en silencio, un poco como Olise, ¿no? Se busca la constancia a largo plazo, perdón, pero quiero ser enfático en esto mismo, ¿no? Ahí es donde el Bayern quiere marcar diferencia, ser un rival que juega como equipo chico en el sentido que pelea cada balón, que al saberse inferior, mete la pierna, va con todo, pone toda la dedicación sobre la cancha. Entonces ahí no hay una falta de hambre, no hay una falta de proyecto, al contrario, o sea, hay un camino muy, muy, muy claro. Se quiere un equipo que pelee siempre, que siempre esté peleando y que juegue cada partido como si fuera la final de la Champions. Y los jugadores que ganan los millones no juegan así, no tienen esa actitud. Habrá algunos que sí, evidentemente, pero la mayoría no, porque están ahí por otra cosa. Un caso bastante claro me parece que es el de Bellingham, que está enamorado de las cámaras y justo se nota eso, ¿no? En donde a veces le falta justo meter la pierna, correr un poco más, sacrificarse más. Y el equipo que ha conformado el Bayern es un equipo de 11 muchachos, más los que estén sentados en la banca, dispuestos a sacrificarse siempre. Por último, el tercer terreno es en la consistencia a largo plazo. La Bundesliga no ofrece la liquidez de la Premier, pero sí la estabilidad. El Bayern apuesta a que cuando la burbuja de fichajes explote o se regule los excesos financieros, pues ellos van a seguir estando arriba, con un modelo sólido y un vestuario armado para competir. Es un maratón, como les decía hace rato, no una carrera de 100 metros. Entonces, para ser bastante claro, el Bayern no es que no quiera competir, es que no reconoce el mercado de fichajes como el lugar donde se deciden los campeones. Su campo de batalla son las fases finales de Champions, el día a día de la Bundesliga y la construcción de un proyecto deportivo coherente. Por eso, Hennes insiste tanto que la apuesta no es un gesto romántico, el hecho de ir en sentido contrario al fútbol moderno no es por rescatar la tradición, no es por rescatar la tradición, es una convicción, es un proyecto. Y el Bayern cree que puede ganarle al Chelsea, al PSG y al Arsenal, incluso al City, porque ahí donde esos clubes ya ganaron en el mercado, aún les falta lo que el Bayern ya tiene desde hace mucho tiempo: ganar en la cancha, ganar como equipo, tener un proyecto consolidado, tener un conjunto. Vamos ahora sí al proyecto actual del Bayern y qué es lo que busca. Primero, pues recuperar la identidad y la estabilidad que me parece ya lo ha logrado. Tras los años recientes con cambios de entrenadores como Nagelsmann, Tuchel y ahora Kompany, el Bayern busca reconstruir una identidad reconocible. La intención desde cuando estaba Nagelsmann era meter un cambio que posibilitara crear un proyecto estable a largo plazo, que el Bayern, por decirlo así, pudiera ganar otra vez de forma consecutiva 10 ligas más. Pero la desesperación de Kahn y de Brazo hicieron o forzaron la salida de Nagelsmann, trayendo un poco de turbulencia al equipo. Con Kompany eso se ha recuperado y ahora tenemos un equipo con una base de jóvenes que buscan nuevamente eso, ¿verdad? Ganar
otras 9 ligas consecutivas. El objetivo es volver a tener un Bayern con su estilo propio, reconocible y sostenible, y me parece que el trabajo de Kompany ahí está. El Bayern se ha vuelto reconocible, y lo hablaré más adelante cuando abordemos el tema del Augsburg. El segundo punto es competir como bloque, no como una suma de estrellas. El Bayern no puede ni quiere entrar en guerra de fichajes. En lugar de eso, apuesta por un núcleo estable, formar y potenciar talento propio, sostenibilidad financiera como ventaja competitiva. Entonces, pues sí, el Bayern tiene una visión muy distinta al resto de gigantes europeos. La estabilidad económica no es un freno, es un arma. Es un modelo distinto, sí, al del resto de Europa, claro. Mientras en Inglaterra los clubes viven de capitales externos y dueños multimillonarios o fondos de inversión, contratos inflados por la televisión, y mientras en Francia o España algunos equipos dependen de inversiones estatales o de deuda masiva, el Bayern sigue con una propiedad mayoritaria de sus socios, con solo una pequeña participación de empresas alemanas. Y sí, eso no significa que el club no compita otra vez, sino que tiene su propio proyecto, que se trata de ganar sin hipotecar el futuro, al contrario, asegurándolo. Entonces, hay que hablar un poco de que esta sostenibilidad, pues no es un límite, es una estrategia de poder a largo plazo. El Bayern, hay que recordar que sí, gana distinto, pero gana más. Desde el año 2000, pues sí, el Bayern ha sido una completa aplanadora en Champions, con un récord de victorias absolutamente loco. Y en los últimos años, me atrevo a decir, en los últimos 6, 7, 8 años, no lo sé, ¿verdad? Pero los clubes ingleses curiosamente han dejado de competir en la Champions. El único equipo que ha estado presente es el Manchester City. Todos los demás no aparecen en la última instancia de la Champions. ¿Por qué? Porque para ganar la Champions se necesita otra cosa. No solo se necesitan grandes jugadores. Todos estos partidos del Madrid que se volvieron tan míticos y tan odiados, no lo ganaron los grandes fichajes. Justo lo ganaron porque tenían jugadores que no se daban por vencidos, porque metían la pierna, porque estaban ahí dispuestos a pelear a pesar de ir abajo en el marcador. Y curiosamente, a los equipos que siempre les daban la vuelta era el PSG, al Manchester City y a todos estos equipos que estaban conformados por grandes fichajes. No es una casualidad. Está bien que celebren en verano, ¿no? La intención no se trata de celebrar en agosto ni en julio. El Bayern lo que busca es celebrar en mayo. El Chelsea ha gastado más de 1.000 millones en 2 temporadas y quedó fuera de la Champions. Sí, ganó el Mundial de Clubes, pero bueno, no a muchos les importó. El PSG fichó a Neymar, fichó a Mbappé, gastó más de 400 millones y apenas pudieron ganar su primer Champions. El Bayern, en cambio, tiene otra idea, tiene otro proyecto que va en contra de este fútbol moderno. Y sí, cuando ganó la Champions lo hizo de manera invicta. Y esa es la diferencia, que mientras otros ganan titulares, Bayern busca el título. Silencio para darle lugar a eso. Pues bueno, por último quiero tocar un poco el hecho de que ahí donde los clubes tratan de tapar huecos, ¿verdad? O de traer jugadores como símbolo de un proyecto, pues eso no ha traído resultados, ¿no? El City, por ejemplo, en la temporada pasada, pues la sufrió, ¿no? Batalló en ese sentido. Perdió identidad, perdió idea de lo que era el colectivo y pareciera que se hace, ¿no? Como no hay un trabajo estructural, pues pareciera que entonces tiene que vender a todos sus jugadores y traer a 22 chicos nuevos, ¿verdad? Porque así es como están conformados esos equipos, así es como están conformados esos proyectos. El Bayern busca esa solidez, eso es lo que tiene. Por eso es que va en el sentido opuesto del fútbol moderno. Pero bueno, me parece que con esto pues llega el análisis de lo que es un poco el proyecto del Bayern. Y ahora quiero hablar un poco de la plantilla, que viendo los nombres pues no parece tan corta.
con Neuer, Ulreich, Urbich en la portería y Leon Klanak. En la defensa con Upamecano, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Hiroki Ito, Alfonso Davies, Rafael Guerreiro, Stanisic, Boy y Laimer. En el medio campo están Kimmich, Musiala, si se quiere ver así, Pavlovic, Bischoff y Lennart Carr. También me falta Goretzka por ahí, no sé por qué no aparece en la lista. Harry Kane, Olise, Luis Díaz, Serge Gnabry, Nicolas Jackson. No sé si ya dije a Lennart Carr también, creo que se me olvidó. Y pues está también Wisdom Mike, ¿verdad? Al final no me parece que termine siendo una plantilla corta, al menos no en las líneas generales, sí un poco en ataque, pero bueno, vamos a hablar un poco de esta plantilla y sobre todo hablar de lo que quiere Kompany. Pues primero que nada, la idea que ha mostrado Kompany es un equipo completamente que juega transición. Me recuerda un poco al básquetbol, ¿no? En donde este deporte de ráfaga, como le dicen, los jugadores van y vienen todo el partido, ¿no? Eso es lo que va a hacer el Bayern, un equipo que va y viene, que va y viene, que va y viene. Una línea de defensa completamente adelantada, en donde van a quedarse siempre dos centrales atrás junto con un mediocampista. El mediocampista que se quede a acompañar a los centrales, paciencia con esto, acompáñenme en este recorrido. El mediocampista que se quede a acompañar a los centrales será el opuesto al lateral que subió. ¿Qué pasa? Que los dos laterales siempre van a ir en ataque. Uno se va a convertir en un segundo extremo y el opuesto se convertirá en un mediocampista. Entonces, por ejemplo, si Laimer sube y se convierte en extremo, Stanisic entonces pasará al mediocampo. Kimmich retrocede para meterse en medio de los tres centrales o, en dado caso, Goretzka o Pavlovic. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la intención en defensa? Muchos han criticado que Jonathan Tah no sirve, que es muy lento, pero ojo, es que hay que ver el plan de Kompany. ¿Y cuál es? Es ir al choque. Esos balones largos que buscan a los atacantes, la intención es que los que se quedan atrás vayan y compiten y ganen ese balón. ¿Por qué? Porque el resto de jugadores va a estar haciendo una presión alta. Los rivales, la intención es que no puedan salir con el balón controlado, no puedan salir tocando. En ese caso, si mandan un balonazo, pues bueno, van a estar y va a estar Upamecano para ir al choque y para ganar ese balón. No, la intención no es hacer recorridos hacia la portería, sino que ahí termine la jugada, que ahí se corte el balón. Ahora, si no se corta el balón, para eso está este mediocampista y los laterales ya listos para bajar. En el partido contra el Leipzig y contra el Augsburgo se pudo ver a la perfección como cada vez que se pierde un balón, los 11 jugadores, bueno, los 10, perdón, obviamente Neuer no, repliegan, hacen recorrido para atrás, como si fuera un entrenamiento y en lugar de escuchar el silbatazo, pues bueno, se pierde el balón y todos recorren. Entonces, así es como hay que analizar la llegada de Jonathan Tah. Para empezar, un jugador que llega prácticamente gratis y que es un jugador, sí, físico, es lento, pero Kompany no está buscando un jugador rápido ahí en la central. Que si el plan de Kompany no funciona, bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Como se tiene que medir a Jonathan Tah es desde lo que busca Kompany. Y Kompany quiere centrales primero que hablen el mismo idioma. Jonathan Tah y Upamecano se comunican en francés. Nadie sabe qué es lo que hablaban Min-jae y Upamecano. Pero bueno, se buscan dos centrales que sean físicos, que sean fuertes, que vayan al choque y que ganen balones. ¿Se tiene? Me parece que sí. Por el otro lado, pues bueno, están los laterales, está Davies, está Stanisic, está Laimer, está Guerreiro, está Sacha Boey. Y creo que aquí lo más interesante va a ser el regreso de Davies. Obviamente todo esto lo digo con mucha cautela y mucho respeto para Jamal Musiala, pero después de los partidos que ha estado dando Gnabry, el regreso que más me entusiasma no es el de Musiala, sino el propio Davies. Vamos al medio campo, en donde están Kimmich, Pavlovic, Bischoff y Goretzka. Aquí lo que se busca, pues bueno, ya es lo que les comentaba, un medio campo conformado por dos hombres. La intención no es pasear el balón, ¿verdad? La intención no es el tiki-taka, no es el juego de
de posesión, pero sí el juego de posición con I, en donde el Bayern esté siempre bien posicionado. Y para eso es este movimiento, en donde uno de los mediocampistas va siempre a retroceder para estar como tercer central cuando el Bayern tenga el balón. Por el otro lado, con los laterales, ¿verdad? Crear esa amplitud por las bandas, porque ahí es donde están los creativos. Los creativos del Bayern no están en el medio campo, no están en el 10, sino la explosividad de este equipo está en las bandas. De alguna manera, Kane retrocede y puede jugar también como ese jugador creativo en donde pierde sus marcas, y Goretzka sabe muy bien pisar el área, lo mismo Gnabry, lo mismo Díaz, lo mismo Olise. Pero bueno, llega Tom Bischoff con pues prácticamente igual un talento alemán, un talento joven, perdón, que es una gran promesa. Es un talento además que llega igual, prácticamente gratis, y que viene justo a dar recambio a Joshua Kimmich, ¿cómo se llama? A Goretzka, y que va a ser bastante interesante verlo porque bueno, es muy bueno con el balón. Adelante, pues bueno, ya lo saben, está Harry Kane, está Olise, está Luis Díaz, está Serge Gnabry y está Nicolas Jackson, en donde, perdón, pues bueno, la intención ya ha sido bastante clara, un equipo, un fútbol explosivo, en donde estos jugadores se sacrifiquen y estén dispuestos todos a correr. Creo que aquí lo único criticable es que, bueno, y lo criticable hay mucho, ¿verdad? Y cada quien puede criticar al equipo. Pero el asunto es que me parece que las críticas generales vienen desde expectativas propias, no desde lo que el Bayern está buscando. Las críticas que se han hecho a la plantilla es un poco como lo dije hace rato, ¿no? Jaja, nos quedamos con Wirtz, no lo fichamos, pues sí, güey, o sea, ¿y luego qué? ¿Verdad? O sea, eso borda la estrella, ¿verdad? En el escudo de Liverpool por haberle ganado el fichaje de Wirtz al Bayern. Adelante, ¿no? Pero ya no sé ni a qué iba. Lo que sí me parece criticable, ya me acordé, es que Company propone un fútbol muy agresivo, muy físico, pero no tiene cambios. Hoy en día, que se permiten 5 cambios, pues eso puede inyectarle mucha energía y puede inyectarle también mucha intensidad. Pero teniendo la posibilidad de 5 cambios, el Bayern me parece no tiene el material para hacerlos. A lo mejor cuando regrese Musiala, pues sí, estará Gnabry con Jackson en el banco, pero pues nada más son 2 jugadores que puedes meter para inyectarle un cambio de juego, no sobre todo hablando del ataque. Eso es lo que a mí me parece criticable, que teniendo 5 cambios a disposición, eso te da la libertad de tener mucha más plantilla. Pero bueno, no se tiene, la intención es esta otra, ¿verdad? Creo que ahí sí falla el Bayern, o sea, viéndolo desde su propio proyecto. O sea, tendría que tener un banquillo más amplio justo para poder aprovechar esa ventana de 5 cambios y no permitir que el equipo decaiga. Dicho eso, pues ahora sí, cierro un poco lo que es la plantilla, lo que es el proyecto de este club, y voy a hablar de lo que fue el partido contra el Augsburg. Aquí tengo mis apuntes. Ay, no prendió el teléfono. Bueno, una lástima. Lo haré sin apuntes. Ya si prende, pues adelante. En donde, en términos generales, quiero hacer una pausa porque me siento como acelerado y quiero tomar las cosas con calma. Pero bueno, dándome estos segundos de ahora sí ya continúo. Fue un partido interesante en donde creo que hay 2 análisis. El primero es hasta el 3-0 y el segundo pues es cuando el Bayern casi empata el partido, o el Augsburg casi empata el partido, que hasta el 3-0 el Bayern se vio dominante, se vio muy bien. Hay que recordar lo que hablamos en la previa, en donde iba a ser un partido complicado, un partido picante, y efectivamente así fue. El Augsburg propuso un partido de ida y vuelta donde se mostró completamente físico. Justo se veía esto que comentaba al principio, ¿no? Jugó como el underdog, y entonces al no tener mucho que perder o al no tener nada que perder, se veía la intensidad, se veía
la lucha, la garra, las ganas de ganarle al Bayern, ¿no? Y entonces ahí es donde el Augsburg se volvió bastante peligroso, no tanto desde lo técnico o desde lo táctico, sino desde el ímpetu y desde la intensidad. De alguna manera, justo con esa intensidad, se cometían muchas faltas, muchos empujones, muchos agarrones, y eso provocó que el partido fuera rugoso, duro, lento por momentos, ¿no? Porque se detenía mucho el flujo del partido, del propio encuentro. Yendo ahora sí al partido, pues al minuto 10 el Bayern podría haberlo ganado ya 2-0 con dos fallos con la portería, pues la portería libre, pero bueno, la suerte de alguna manera no estuvo de este lado. Después de ahí el Bayern siguió dominando, siguió circulando el balón, siguió aprovechando los espacios, dominando con la velocidad y dominando con la transición. El único como detalle a rescatar, perdón, o destacar es la cantidad de tiros de esquina que tuvo el Augsburg. Un equipo de mayor pegada sin problema habría aprovechado. La verdad no tengo el dato aquí porque como les digo el teléfono se quedó sin batería, pero me atrevo a decir que al menos en el primer tiempo hubo más de 6 tiros de esquina, 7 tiros de esquina a favor del Augsburg. No los pudieron aprovechar porque los jugadores del Bayern pues bueno, son altos y además creo que también ellos no estuvieron finos, pero ese sí es algo que que el equipo tiene que trabajar, ¿no? O sea, esos tiros de esquina no se puede regalar tanto, no se puede regalar así. Llegaron los goles, llegó el primer gol de Gnabry. Ahorita, como les digo, como ya me quedé sin batería en el teléfono, no recuerdo de quién fueron los siguientes, creo que uno fue de Luis Díaz. Pero bueno, se me escapan los datos, pero quedan los comentarios que acá están escritos. Y una vez que llega el 3-0, pues en otro momento, a lo mejor en otra liga, a lo mejor contra otro rival, el partido se hubiera considerado sentenciado. Y el Bayern así lo consideró, más no el rival. Y eso es lo que hemos visto en la Bundesliga en los últimos años, en donde el Bayern empieza a dominar, empieza a ser completamente, pues sí, aplastante, y el marcador empieza a volverse abultado, y como las piernas están cansadas, como hay minutos acumulados, pues parece que es fácil tirarse atrás y considerar ya los 3 puntos en la bolsa. Pero el rival, muy al fútbol alemán, no se rinde. Y entonces el Augsburg se encuentra con el primero y se encuentra con el segundo. Los dos goles me parece que llegan con jugadas un tanto circunstanciales, en donde uno de los goles, curiosamente, la pelota pasa por en medio de las piernas de creo que son 3 o 4 jugadores del Bayern y una pelota que va bastante lenta, pero al final signo de que todos los jugadores están ya desconectados pensando en descansar e irse a sus casas. Ahí es donde me parece que Kompany tiene que hacer algo al respecto, porque para eso son los cambios también. Esto que comentaba de las 5 modificaciones, pues justo permiten inyectar un poco de energía al equipo, ¿no? Lamentablemente pareciera que no se tiene ese banquillo, pero entiendo las críticas al jugador, pero lo que voy es, por ejemplo, sacas a Jonathan Tah o sacas a Upamecano para meter a Kim Min-jae y que entre y que luche para que busque minutos, ¿verdad? A ver, ¿quieres jugar? Pues ve y demuéstramelo y mete la pierna y entonces que así no decaiga la intensidad. Lo mismo en ataque, sale Luis Díaz, sale Olise y entra Lennart Carl, el joven a querer brillar, a querer ganar minutos y entonces así la intensidad no decae. Pero bueno, eso no pasa, acá hay el 2-0 y de alguna manera, el 3-2, perdón, y el Bayern despierta, el Bayern logra recuperar, pero otra vez se veía un equipo que estaba completamente agotado. Los cambios tienen que llegar, los cambios tienen que aparecer, y ahí me parece que es lo más criticable a Kompany. Veo el reloj y me empiezo a apurar porque no sé, como que no quisiera que todavía estos episodios se alarguen tanto. Pero bueno, pues vamos con los puntos ya para terminar el capítulo de hoy. Les había comentado, ¿no?, hacer esta puntuación. Llevaré aquí un Excel en donde le vamos a dar 5 puntos al mejor jugador, 4 y 3, así sucesivamente. Y luego otorgar un punto extra a la mención especial.
En esta ocasión, pues bueno, los 5 puntos se los estaría otorgando a Harry Kane, los 4 puntos se los estaría otorgando a Luis Díaz y los 3 puntos se los estaría otorgando a Serge Gnabry. La mención especial se la daré en este caso a Stanisic, un jugador que no es el lateral que todos quieren ver, pero es el lateral que saca la chamba, que saca el trabajo. No es el lateral que todos esperan que sea un lateral rápido, que sea un lateral desequilibrante, que sea un lateral que, que desborde, pero es el lateral que cumple, que saca el trabajo. Y entonces por lo mismo, muchas veces Stanisic no se lleva el reconocimiento. Entonces por eso la mención especial para él, que fue un jugador que todo el partido, que todo el tiempo que él jugó, se estuvo sacrificando, estuvo corriendo, estuvo metiendo la pierna, siempre estuvo haciendo los recorridos y siempre estuvo presente en el momento que había que estar para meter la pierna y recuperar los balones. Así que la mención especial de mi parte tiene que ir para él. Adelante ustedes en los comentarios y ahí los leo y yo llevaré el registro si es que se suman a esta dinámica. Y pues bueno, de alguna manera no me quiero alargar más. Ya si quieren que los episodios duren más, pues adelante, lo haré. Pero ahora por el momento, al ver que el reloj llega ya a los 50 minutos, me siento un tanto presionado y la verdad no me gusta. Pues con esto cerramos, ¿verdad? Quería hablar también del calendario de la Champions, pero me parece que eso ya es demasiado por hoy. La intención más que nada es ver hacia dónde vamos, ¿no? Conocer cuál es el rumbo de este equipo, que al ir en contra del fútbol moderno, que ir en contra de la mayoría de equipos que están ahí compitiendo en la Champions, pues pareciera que está perdido, y no es así. Está más centrado que nunca, con los objetivos muy claros, y hay que conocerlos nada más, hay que darles lugar. Sé que estos objetivos, al menos, o este camino, no es el que muchos esperan, donde quisieran que el Bayern también compitiera por los titulares, pero el Bayern jamás compite por los titulares y jamás va a competir por los titulares. El Bayern nada más compite por los títulos. Y con esa frase cerramos. Nos vemos la siguiente semana para hablar de lo que ha sido el parón internacional, para hablar también del camino a Budapest, del camino de la Champions, y hablar un poquito más también de los objetivos de esta directiva. Así que sin más, pues muchas gracias si es que llegaron hasta acá. Capítulo largo, espero que lo hayan disfrutado, espero que se den el tiempo de escucharlo, y pues nada, gracias.